tal? Bienvenidos a una nueva charla. Uno de los temas que ha adquirido relevancia recientemente en nuestro país es el reconocimiento constitucional de los afromexicanos. Además, en el pasado censo 2020 se incluyó la siguiente pregunta. ¿Por sus costumbres y tradiciones usted se considera afromexicano, negro o afrodescendiente? Con ello se busca obtener datos estadísticos que permitan diseñar políticas públicas en favor de este sector de la población que durante mucho tiempo ha sido ignorado. Estamos hoy con el doctor en Historia por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP y profesor investigador de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, Guillermo Alberto Rodríguez Ortiz, para platicar por qué hasta ahora, en pleno siglo XXI y a 5 centurias de su llegada a América, volvemos a hablar de este grupo de población. Empecemos pues, doctor, por preguntar, ¿cuál fue el origen de esta historia? ¿Acaso la llegada de Hernán Cortés en 1519? Me gustaría puntualizar que ya existía presencia africana tanto en Portugal como en España a finales del siglo XV. Esto es fundamental porque estos africanos, o los primeros africanos que se integraron a estas sociedades, van a formar parte de los viajes de exploración y de conquista a finales de este siglo, como a principios del siglo XVI, y van a marcar pauta para el arribo de otros africanos hasta la segunda mitad del siglo XIX, que provenían de diferentes regiones de África y que desempeñaron un papel determinante en el desarrollo de América como mano de obra principalmente esclavizada. Ahora bien, en el caso de México, los primeros registros que se tienen sobre la presencia africana se encuentran vinculados al mismo arribo de Hernán Cortés en 1519 en los códices de Durán y Azcatitlán, en donde se puede identificar a Juan Cortés, un sirviente del futuro Marqués del Valle, así como también de Juan Garrido, que va a ser un conquistador y va a ser la primera persona en sembrar trigo en México. Y hay un tercer personaje que aparece también en el periodo de la conquista, que es Francisco de Guía. Él era un hombre esclavizado que provenía con Pánfilo de Narváez, que después se incorpora con Hernán Cortés, y quizá de ahí venga un poco esta descalificación al aporte de lo afro en México, porque Francisco de Guía trajo la viruela, enfermedad que va a diezmar a la población indígena y que a la larga va a contribuir a la caída de México Tenochtitlán. ¿Dónde se asentaron los primeros africanos en la Nueva España y de dónde provenían? Ok, mira. Sobre las zonas en donde provenían estos esclavizados, me parece necesario señalar que debemos tener cuidado con los registros, ya sea contratos de compraventa o partidas sacramentales, porque aunque identificamos un supuesto origen, hay que tener en cuenta que muchos de estos africanos eran capturados al interior del continente por unos reyezuelos que los llevaban a las costas y esperaban ahí a que llegaran los europeos con mercancías y los intercambiaban. Entonces, después de revisarlos, estos comerciantes o tratantes de esclavizados, lo que hacía era mucho más fácil para ellos decir, estos negros de la factoría son angolas porque estamos en Angola, y ya con eso les identificaban en ese sentido su origen. Ahora bien, en el caso de México, las investigaciones arrojan al menos 2 zonas de extracción importantes, que es Angola y que es Congo. Pero repito, debemos de ser muy cuidadosos porque en el cuando los holandeses para el siglo XVII se hacen responsables, después de los portugueses, de llevar a los africanos o traerlos hacia el puerto de Veracruz, lo que hacían los holandeses era abastecerse desde sus propias colonias en el Caribe. Traían desde la África, desembarcaban en estas, sus factorías en las colonias y de ahí eran redistribuidas. Por eso, repito, hay que tener mucho cuidado, aunque, repito, en los últimos años ya las investigaciones pues nos permiten conocer un poco más a detalle sobre los posibles orígenes y sobre todo el estudio de los antropólogos, ¿no? Al intentar identificar algunas costumbres que se mantienen y que se han transformado. Dice Gonzalo Aguirre Beltrán, por ejemplo, que en la Costa Chica es muy común, en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, es muy común mujeres o niñas que llevan unos recipientes sobre su cabeza, digamos cubetas, donde llevan quizá algún alimento para vender. Es una práctica que también se hace en África, pero pues evidentemente fue cambiando con el tiempo y obviamente hay que tener cuidado de qué se mantiene y qué ha cambiado. ¿Cuáles fueron los ámbitos en que se desempeñaron los primeros esclavos que llegaron a México? ¿Y cómo influyó su trabajo en el desarrollo de la colonia? Ok. Cuando se hace una mención o se intenta reconocer a la presencia africana en México, es muy común limitarlos a las zonas costeras, pero la realidad
los estudios afromexicanos han demostrado que los afrodescendientes, bueno, los afromexicanos, estuvieron a lo largo y ancho de todo el territorio novohispano, sobre todo en las zonas urbanas. Por ejemplo, Ciudad de México llegó a concentrar más del 50%, y Puebla, que fue la segunda ciudad más importante después de la Ciudad de México, inclusive hasta llegar a competir en la sede de los poderes virreinales, Puebla también tuvo una presencia importante de africanos. Hacia principios del siglo XVII, el mercado de esclavos en Puebla se cambió del centro, digamos hoy el Zócalo, y se pasó hacia San Francisco, el convento de San Francisco, que hoy es un centro comercial también. Ahí se pasó para que la gente pudiera fácilmente acceder a adquirir esta mano de obra esclavizada. Fueron diversas ocupaciones, desde pregoneros, sirvientes domésticos, cocheros. Por ejemplo, en Puebla hubo una mujer muy famosa que era la encargada de recoger la basura en Puebla, de nombre Gregoria Estefanía, que se identificaba como Morena Libre. También algunos trabajadores en la catedral, que eran canteros, trabajaban en la Catedral de Puebla, curtidores, lavanderas, en fin, desempeñaron todo. Es más, las mismas litografías que hoy conocemos sobre la Virgen de Guadalupe fueron popularizadas por un mulato de nombre Juan Correa. Entonces, esa idea de que solo trabajaron en el campo es en parte verdad, pero no es toda, porque repito, estuvieron en todos lados, hasta cantores, en fin, lograron tener un ascenso social importante. Muchos años después de esto que comenta, encontramos otro aspecto que influiría en la integración de nuestra identidad nacional. Este fue el trabajo esclavo en las grandes plantaciones y la conformación de grupos de cimarrones, fundamentalmente en la Sierra de Veracruz, en las costas de Guerrero. ¿Cuál fue el papel de estos grupos durante el siglo XIX? Mira, el término cimarronaje o cimarrón hace referencia al ganado indómito, al ganado indomable, a los animales indomables. Era una práctica que hacían comúnmente los esclavizados para poder escapar de la situación en la que ellos se encontraban. Quiero dejar algo en claro. Los africanos manifestaron resistencias desde que eran embarcados, durante el trayecto, cuando llegaban. Algunos no necesariamente escapaban, pero resistían con su legado cultural porque eran portadores de cultura. Por ejemplo, algunas religiones que hoy podemos distinguir, por ejemplo, la del vudú, la santería, es parte de ese legado que se mantuvo y que lograron incorporar con otros aspectos del catolicismo, ¿no? Entonces, repito, ese es un tipo de resistencia, pero a la que tú me preguntas, del cimarronaje, era una forma de resistir a la esclavitud, era una forma de escapar, ¿sí? Era una forma de escapar a no volver a ser esclavizado. Y al menos en México, el caso de Yanga, el municipio de Yanga, que presume ser el primer municipio libre de América, aunque podemos cuestionar porque también surge en Panamá y también surge en Colombia, hay diferentes casos. Aquí lo interesante es que este grupo de cimarrones que se aislaron, que se fueron a zonas inhóspitas, atacaban constantemente los caminos y obviamente la corona pues le generaba varios problemas hasta que finalmente la corona los reconoce como un pueblo. Entonces, en el caso de Yanga, se reconoce como el pueblo de San Lorenzo de los Negros, un santo que sin ser africano, pero como murió quemado, entonces se identifican con este santo los africanos. En ese sentido, el papel que ellos van a jugar, al menos en el siglo XIX, quizá no tanto como cimarrones, pero sí como parte de las milicias de pardos y mulatos a las órdenes de la corona, pues sirvieron pues para darle seguridad a los puertos, sobre todo el puerto de Veracruz, el puerto de Acapulco. Y cuando viene el proceso de independencia, algunos pardos y mulatos apoyaron insurgentes, pero también apoyaron a los realistas, porque a fin de cuentas, tanto un bando como el otro implicaba para ellos cierta libertad. Por ejemplo, el éxito que tuvo Morelos entre 1811 a 1815 durante la lucha por la independencia tiene que ver con el apoyo de antiguos milicianos pardos y mulatos. Sin tener un gran ejército, Morelos, pero con esa experiencia que tenían sus pardos y sus mulatos, él pudo poder promover o desarrollar una guerra de guerrillas que le va a dar el éxito, un éxito importante, ¿no? Resulta fascinante enfocarnos en este sincretismo religioso, en las reminiscencias que encontramos ahora en las poblaciones de ciertos estados de la República que nos remiten a
a estos primeros pobladores africanos en México y que pocas veces, sobre los que pocas veces reflexionamos. Es muy interesante. Y ahora bien, ¿cuáles serían las principales contribuciones de esta población asentada en México? Mira, te voy a enumerar unas cuantas porque evidentemente las investigaciones que se estén desarrollando o a futuro se sigan desarrollando nos van a demostrar más. Pero, por ejemplo, el uso de la jamaica, eso de la jamaica lo popularizaron ellos. El uso del paliacate, aunque es originario de la India, también lo popularizaron ellos. Es más, el propio Morelos, a quien me refería anteriormente, usaba paliacate no tanto por la migraña, sino para ocultar su cabello ensortijado o cabello chino, porque pues, evidentemente él era afrodescendiente, ¿no? Algunos vocablos como mocambo, mondongo, moronga, son algunos términos que también aportaron ellos y que hoy forman parte de nuestro idioma. Las litografías que yo te comentaba que hizo famoso Juan Correa sobre la Virgen de Guadalupe, el son jarocho, el baile de la artesa, el guapango, el fandango, son solo algunas de tantas aportaciones de los afrodescendientes. Y otro punto, por ejemplo, fue la gastronomía, porque las cocineras en los primeros años del periodo colonial, las cocineras eran africanas y ellas lograron fusionar aspectos europeos más su cultura, más la cultura de los pueblos indios, tan solo por mencionarlo. Casi 5 siglos después de la conquista, cuando empezó el mestizaje, ¿cómo hemos incorporado a la población africana en la identidad nacional, sin apartarnos del hecho de que sus aportaciones muchas veces, si no han pasado ignoradas, por lo menos no han sido plenamente reconocidas? Sí, en ese sentido coincido contigo, o sea, sí hay una mención, pero a veces se quiere como opacar, omitir, pero por ejemplo nuestra propia historia, la historia de México, cuenta con 3 personajes que han sido claves en diferentes momentos, como lo mencionaba el propio Morelos, el propio Vicente Guerrero, que después de Guadalupe Victoria es presidente, es el primer presidente de origen afro, no en balde por eso lo terminan fusilando, a diferencia de otros políticos que se iban de México y volvían. Y también está Juan N. Álvarez, que también llegó a ser presidente interino de nuestro país. Ellos son afro. Aquí el punto es, hoy las cosas están cambiando, el reconocimiento constitucional también va a permitir que se incorpore, al menos en la historia de México o en los libros de historia de México, se comienza a hablar un poco más sobre los africanos y romper mucho el estereotipo de que solo era mano de obra esclavizada. Pero repito, hay que enaltecer la cultura, no verlo como en algún momento se veía como expresiones bárbaras, incivilizadas, sino más bien son parte hoy de nuestro folclore, de nuestra cultura, que debemos de dimensionarla con lo que es un aporte de los afro que vinieron y que junto con los indios y los españoles formaron parte de ese mestizaje, porque el mestizaje no solo es el español y el indio, sino también forma parte el africano. Y más allá de su reconocimiento en la ley, ¿cuál es la situación actual de los afro-mexicanos? Mira, ahorita, bueno, obviamente por la contingencia y demás, desconozco qué procedió con el tema del censo, por la pregunta que tú mencionabas al inicio, pero al menos en la actualidad sabemos, gracias a la encuesta intercensal del año 2015, que 1.4 millones de personas en México se definen como afrodescendientes, es decir, el 1.2% de la población. ¿Cuál es el problema que ellos tienen? Bueno, ya se dio el reconocimiento, pero ahora hay que combatir algo, porque México, la sociedad mexicana presume que en México no hay racismo, pero existe el racismo. Muchos consideran que las desigualdades sociales son de clase, pero no de raza, y esto lamentablemente no es así. Hay colegas, por ejemplo, haitianos ya naturalizados mexicanos que padecen cada que regresan a México y se identifican con su pasaporte mexicano, el típico funcionario que le dice, es que en México no hay negros, o ustedes son centroamericanos queriendo llegar a los Estados Unidos porque en México no hay. Entonces, ese tema de sensibilizar a la población, a los propios funcionarios, ya sea de migración o a los propios militares. Tengo colegas, investigadores, miembros del Sistema Nacional, que de repente es frustrante ver cómo ellos comparten sus historias en Facebook cuando dice, el día de hoy me trasladé del sureste hacia el centro del país y en cada retén al único que le pedían documentos era a mí. Y decía, pero ¿por qué? Si el mismo soldado o el mismo oficial que está haciendo el alto es igual de afrodescendiente que yo. Pero obviamente el argumento es, no, es que en México no lo hay. Entonces,
Por eso la necesidad de tener informes, datos que permitan promover políticas públicas que le favorezcan, porque muchas veces los afrodescendientes son los últimos en recibir los apoyos. Y por ejemplo, hace unos años, cuando todavía se hablaban de dialectos y no de lenguas indígenas, por ejemplo, el Instituto Nacional Indigenista agarraba parejo, consideraba que los afrodescendientes eran también indígenas y entonces les enseñaban en náhuatl. Pero pues ellos no hablaban náhuatl, ellos hablaban castellano y muchas veces las políticas que ellos recibían o los beneficios de las políticas pues realmente no eran para ellos en sí, sino para los pueblos indios. Entonces, me parece que sí debemos superar mucho el tema del racismo. Hay algunos especialistas que dicen que en México se vive el racismo sin raza, que es lo peor, porque al menos en Estados Unidos o en Sudáfrica se sabía, ¿no?, de esta segregación. Y bueno, es decir, combato contra esto, pero en México combato contra algo que no se reconoce, es un poco complicado. Y en ese sentido, esto tiene que ver parte de la historia oficial que fue construyendo esta versión, que se vio fortalecida con las ideas de la Ilustración, que se vio favorecidas con las ideas decimonónicas y con las ideas raciales, con las cuales se fue construyendo el Estado-Nación mexicana, pero que hoy tienen que echarse abajo y reconocer las cosas como son, ¿no? Doctor Guillermo Rodríguez, le agradecemos por permitirnos conocer estos interesantes aspectos de la población afromexicana y sobre todo por poner en la palestra este tema tan importante que debe llamarnos a la reflexión. Primero, a estar mejor informados, a conocer a fondo nuestra verdadera historia y después a ser más sensibles respecto a lo que es verdaderamente el mestizaje en nuestro país. Y, por ende, a aceptar que también los africanos forman parte del mestizaje que da origen a la identidad nacional en México. No, pues gracias por la invitación y efectivamente concuerdo contigo. Yo creo que muchas veces también la ignorancia o el no conocer de nuestro pasado hace que se presenten estos casos de discriminación. Pero si somos capaces de sensibilizar a la población de que en nuestro entorno, que quizá algún pariente o nuestras propias raíces tenemos ese legado afro, otra cosa muy distinta será para ellos como para nosotros como sociedad. Valoramos su tiempo y su disposición de platicar con nosotros y además poner en evidencia la importancia que tiene el desarrollo del conocimiento y la investigación para que todos juntos sepamos más acerca de lo que somos. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.